se aprofunda con la Fundación Valle de Lili. Vamos a hablar de aneurismas cerebrales. Entonces, para hablar un poquito de ellas, en cuanto a algunas generalidades, pues como sabemos todos, son dilataciones patológicas. Específicamente, pues acá vamos a hablar de las aneurismas intracraneales. Existen diferentes tipos de aneurismas intracraneales, las cuales se van a clasificar según su forma, su tamaño, ubicación y causa. A medida que pues, vamos desarrollando la charla, pues voy a hablar de cada una de estas. Importante saber que la mayoría de estas van a ser las aneurismas saculares o como algunos otros lo conocen, que es en forma de valla, como lo podemos observar en estas imágenes acá. Y también existen otros tipos de aneurismas como son los disecantes, las fusiformes, las infecciosas, traumáticas y oncológicas, que son pues mucho más raras. Un poco de epidemiología, entonces se ha visto que esta patología, estos aneurismas se ve aproximadamente en el 2% de la población. Importante saber que esta entidad corresponde al 80 al 85% de las hemorragias subaracnoideas no traumáticas. Los aneurismas no rotos tienen una prevalencia, una preferencia por el género femenino en una relación de 3 a 1. Y es importante saber que la mayoría de estos aneurismas tienden a no ser congénitos, sino que más bien a ser como adquiridos. Y importante también saber que en la literatura describe mucho que los antecedentes familiares influyen bastante en el desarrollo de esta entidad. Se ha visto que cuando una persona tiene a un familiar de primer grado con antecedente de aneurisma, existe hasta un 4%, aumenta el 4% el riesgo de tener un aneurisma. Y asimismo, si ya tiene dos familiares de primer grado con antecedente de aneurisma, aumenta este riesgo de hasta 8%. Entonces, digamos que es un factor pues de riesgo bastante importante. La incidencia de la hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas en Estados Unidos es de aproximadamente de entre 6 a 10 por 100.000 personas año. Una relación 2 a 1, pues en preferencia por el género femenino, y generalmente se presenta entre los 50 y los 60 años de edad. Importante saber que la mortalidad por hemorragia subaracnoidea es el 30 o el 40%, y no es tan solo la mortalidad, sino que muchos pacientes que pues presentan esta hemorragia subaracnoidea también quedan con una morbilidad bastante importante. Entonces, es importante, incluso las cifras hablan de que 3 de cada 5 pacientes que sobreviven a una hemorragia subaracnoidea quedan pues no quedan completamente funcionales. Entonces, digamos que es una entidad bastante importante, y por eso pues juega un papel bastante importante entender los diferentes tipos de aneurismas. En cuanto a la patología, también conceptos pues como generales. Generalmente los aneurismas saculares son lesiones focales y lobuladas que se encuentran en las arterias del polígono de Willis. Creo que ya todos pues conocemos bien esa anatomía. Específicamente este tipo de aneurismas, las saculares, tienden a surgir en las bifurcaciones arteriales, generalmente como en la convexidad de la curva donde la sangre como que iba en esa misma dirección antes de que se bifurcara. Digamos que este es como el punto o la localización más clave de este tipo de aneurismas. Y pues también existen otros tipos de aneurismas, como pues le he mencionado anteriormente. Sin embargo, pues estos no se presentan en las ramificaciones, sino que se pueden presentar como a lo largo pues de las diferentes estructuras pues vasculares. Y como les mencioné anteriormente, pues los saculares son los más frecuentes, mientras que los otros tipos de aneurismas pues tienden a verse con menos frecuencia. Particularmente el aneurisma sacular está compuesto por un saco de paredes delgadas, el cual se encuentra conectado con un vaso principal por un orificio que lo conocemos como el cuello. Importante es saber que este debe contener algunas capas de la pared arterial para que nosotros llamemos que es un verdadero aneurisma, y estas son la íntima y la adventicia. Como veremos luego, pues hay una entidad
que no tiene todas estas capas de la pared arterial, entonces por eso no lo podemos llamar como neurisma, sino que pues corresponde a un pseudoneurisma. Importante saber eh, que podemos encontrar trombos y coágulos dentro de la luz de estos aneurismas y obviamente a medida que son más grandes, pues se puede asociar con mayor frecuencia a presentar estos trombos o estos coágulos. Ya para hablar entonces de la patogénesis me pareció como bastante importante porque muchas veces uno entiende en sí pues qué es la entidad, pero no entiende el por qué se produce esto. Entonces se ha visto que la patogénesis de estos aneurismas son multicausales. Sin embargo, se han estudiado, se han planteado dos teorías que son como las que más fuerza tienen. La primera de estas es el estrés hemodinámico y la segunda son los cambios degenerativos adquiridos de la pared arterial. Y a pesar de que los aneurismas tienden a no ser congénitos, se ha visto que muchas condiciones hereditarias pueden favorecer el desarrollo de estas entidades. Entonces, digamos que a pesar de que es algo multicausal, se han estudiado bueno, se han estudiado prácticamente dos, que son como las teorías que, pues, más fuertes. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a hablar de dos factores que influyen marcadamente en la etiología, en la causa pues, de esta patología, que serían las hemodinámicas y las relacionadas con la histología particular pues, de las arterias cerebrales. Entonces, vamos a hablar del primero, el estrés hemodinámico. Este es el que juega el papel más importante en los aneurismas. Su teoría está respaldada por sus sitios de preferencia. Como les mencioné anteriormente, tiende a ser en esas bifurcaciones arteriales, pues como en el lugar donde debería de continuar el flujo sanguíneo normal. Los aneurismas, más que todo, pues, como he venido diciendo, pues los oculares se tienden a localizar ahí. También se asocian a otras anormalidades vasculares, como son las fenestraciones, las anastomosis carotidobacilares persistentes y la agenesia de la carótida interna. Importante saber que en el estrés hemodinámico van a jugar el papel. Pues esta teoría está dada por dos fuerzas distintas que vamos a aplicar a continuidad. Entonces, la primera de estas fuerzas es la fuerza de impacto. Esta es una fuerza perpendicular a la pared del vaso y va a corresponder a la fuerza de inercia del torrente sanguíneo y puede considerarse como la elevación local de la presión en el área donde impacta el flujo sanguíneo. Entonces, la fuerza de impacto va a ser, para que lo tengan en cuenta, va a ser una fuerza perpendicular a la pared del vaso. Y la otra fuerza, ¿podemos continuar, Andrea? Yo dije en reiteradas ocasiones. ¿Me entiendes? Y la segunda fuerza es la tensión de corte de la pared, que esta, a diferencia de la fuerza de impacto, esta es una fuerza paralela a la pared del vaso y va a ser causada por esa misma como fricción o esa misma viscosidad que se genera entre el torrente sanguíneo y las paredes, pues y las paredes del vaso. Entonces se ha visto que un aumento en el estrés hemodinámico y la hipertensión arterial son cruciales en el desarrollo de los aneurismas intracraneales. Sin embargo, se ha visto que no es tanto como la hipertensión arterial, sino que son como todos los cambios secundarios que se generan a través de pues como de ese mecanismo, o esos, sí, como esos cambios fisiopatológicos de la hipertensión arterial, en el cual inicialmente se va a dar es como una amplificación del flujo sanguíneo y posteriormente va a haber un aumento en la tensión de cizallamiento de las paredes arteriales y esto lo que va a causar es pues esa generación arterial que como les mencioné anteriormente pues viene a jugar un papel importante en toda la patogénesis de la formación de aneurismas. El otro factor, entonces ya hablamos de uno que es el estrés hemodinámico que se da por dos fuerzas, una que es paralela y otra que es perpendicular. Y el otro son los factores histológicos que, como les mencioné anteriormente, tienen que ver como con todos los cambios que presenta la pared arterial que van a predisponer también a la formación de los aneurismas. Eh, pues de pronto nos preguntamos por qué es más frecuente encontrar estos aneurismas en las bifurcaciones. Entonces, porque hay un aumento de las fibras de colágeno. eh,
a diferencia pues de las fibras elásticas por las capas musculares poco desarrolladas en estas bifurcaciones. Y también hay unos factores endógenos y exógenos que nos van a alterar el proceso de la síntesis de proteína del tejido conectivo y pues van a también a contribuir a la formación de aneurismas. Entonces vamos a hablar primero de los factores endógenos. Entonces hay múltiples condiciones, múltiples enfermedades que se asocian o favorecen el desarrollo de, de los aneurismas. Dentro de los que podemos encontrar son los trastornos del tejido conectivo hereditarios o adquiridos, como lo son pues el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, entre otros. También enfermedades reumatológicas, inmunológicas, como el lupus eritematoso sistémico, artritis de Takayasu, artritis de células gigantes, los cuales pues van a causar una alteración en toda la parte de la histología de la pared, y como hemos visto, pues esto también juega pues, un papel importante pues en el desarrollo de eso. También el artículo pues es muy enfático diciendo que hay una enfermedad que es la poliquistosis renal autosómica dominante, el cual pues tiene un altísimo como porcentaje de incidencia de aneurismas intracraneales, y hablan de un aproximadamente el 25% de sus pacientes tienen o desarrollan estos aneurismas cerebrales. Entonces, pues algunos como de los ejemplos que habíamos hablado, en el Ehlers-Danlos, pues lo que pasa es que tiene una anomalía del colágeno tipo 2 que finalmente pues va a favorecer la producción, la producción de los aneurismas. El síndrome de Marfan, el cual pues tiene un trastorno de la fibrilina, que también es un componente pues importante de las glicoproteínas y el tejido elástico. Entonces, obviamente, cuando hay alteración en este tipo de proteínas, pues no se va a poder formar adecuadamente los tejidos elásticos. Los otros son los neurofibroblastomas tipo 1. También vemos que se asocia pues con la producción de aneurismas, con la formación de aneurismas. Y otro que juega también un papel muy importante es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, el cual va a ser un inhibidor de la circulante de la elastasa. Entonces, digamos, pues, para que tengamos en cuenta que estas cuatro enfermedades nos pueden favorecer. Y también hay unos factores exógenos que ya tienen que ver más pues, como con estilos de vida y hábitos, en el cual el que juega más importante y más determinante de los factores exógenos es el tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Porque el tabaquismo también inhibe la alfa-1 antitripsina, no deja que funcione muy bien, y como vimos anteriormente, la alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la elastasa, entonces pues también va a favorecer mucho esto. Adicionalmente, el alcoholismo también juega un papel pues bastante importante, y últimamente, en los últimos años, se ha visto que los analgésicos y la cocaína también se asocian o tienen un papel bastante importante. Decía que por eso es tan importante que un paciente que tenga estos aneurismas, pues cese o incluso suspenda completamente el uso pues del tabaquismo o el alcoholismo, porque pues eso cambia mucho el desenlace de estos pacientes. Ya, entonces, para hablar de la clasificación, entonces, como les mencioné anteriormente, ellos se van a clasificar según su forma, según su tamaño, según su etiología. Vamos a hablar específicamente pues del tamaño. El tamaño, cuando hablamos de la clasificación de tamaño, hace referencia estrictamente de los aneurismas saculares. Pues ya todos acá pues tenemos como bastantes como herramientas o conocimiento referente a esto. Importante saber que llamamos que un aneurisma es pequeño cuando es menor de 15 milímetros, que es grande de 15 a 25 milímetros, que es gigante de 25 a 50 milímetros y es súper gigante mayor de 50 milímetros. Sabemos que entre más grande pues hay mayor riesgo de ruptura. Entonces es importante por eso siempre pues dar las medidas. Y lo otro, esto es un dato clave que nos va a servir ahora que hablemos de los tratamientos endovasculares, que siempre es importante también entender la relación o como la proporción que existe entre el saco y el cuello, porque esto va a depender pues el tratamiento que el paciente pueda llevar. Importante pues entender el tamaño del cuello, que hay como dos medidas, o sí, como dos puntos. Entonces hablamos de un cuello que es menor de 4 milímetros y un cuello que es mayor de 4 milímetros. Siendo mayor el de 4 milímetros, pues como
negativo para algún tipo de manejo endovascular que vamos a hablar pues ahorita. Lo otro, pues según su localización, entonces sabemos que el 90% de los aneurismas se encuentran localizados en la circulación anterior, siendo el 40%, pues, me confundí, siendo el 40%, siendo el 40% localizado en la arteria comunicante anterior, un 34% en la arteria cerebral media, un 20% en la arteria cerebral anterior y pues es mucho menos frecuente los aneurismas en la circulación cerebral posterior. Se habla más o menos de un 4%, siendo el sitio más común la punta de la basilar y la pica. Y ya. Y pues como les voy a ir mencionando posteriormente, eh, los saculares, digamos que esta es como la ubicación más usual, tienden a ser en la circulación cerebral anterior, pero los otros tipos de aneurismas, que son mucho menos frecuentes, tienden a ser como mucho más usuales encontrarlos en la circulación vertebrovascular. Entonces vamos a seguir pues hablando de la clasificación. El primero de estos es el aneurisma disecante. Estos son aneurismas, son bastante raros. Se forman a partir de una disección. Pues como sabemos, la disección es un desgarro de la íntima y de la lámina elástica. Importante saber que si esta disección pues se continúa, lo que va a producir es una hemorragia subaracnoidea que finalmente pues posiblemente se vaya a desarrollar un pseudoaneurisma. Por eso es importante saber que muchas veces como que confundimos el término o decimos indiscriminadamente que es un aneurisma disecante o es un pseudoaneurisma. Entonces es importante saber pues como que esto puede evolucionar y puede causar esto. El trauma, la aterosclerosis, la arteritis y la displasia fibromuscular son factores asociados pues para el desarrollo pues, de estas aneurismas disecantes. Hay dos tipos, agudos y crónicos. Los agudos suelen cursar con sangrado, mientras que los crónicos tienden a causar más sintomatología por ese crecimiento y esa compresión de las estructuras adyacentes, y estos tienden a tener una forma fusiforme, como lo veremos anteriormente. Entonces acá estamos viendo pues una serie de imágenes donde estamos observando un aneurisma disecante en el tercio superior de la arteria basilar. Entonces vemos este T1 sagital, vemos aquí las angiografías, entonces vemos cómo existe este aneurisma disecado acá en el tercio superior de la arteria basilar. En esta imagen, en la C, el paciente pues, fue sometido al tratamiento endovascular. Sin embargo, en los estudios de control vemos cómo se ha vuelto a recanalizar este aneurisma disecante. Pues acá lo podemos ver. Entonces, este es el postquirúrgico y este es en el control en el que se visualiza otra vez cómo está llenando ese aneurisma disecante. Los otros aneurismas son los aneurismas ateroscleróticos, entonces son ectasias arteriales segmentarias por cambios de ateroscleróticos y cambios degenerativos. Usualmente estos aneurismas son de morfología fusiforme, tienden a ubicarse en la circulación vertebrovascular, a diferencia de los saculares que tienden a ser en la circulación anterior. Y es importante saber que los aneurismas disecantes crónicos a menudo se informan incorrectamente como aneurismas ateroscleróticos, porque decía que los aneurismas disecantes pueden llegar también a presentar pues calcificaciones. Entonces pues es importante como saber y entender que eh, pues que son como tipos de aneurismas diferentes. El otro tipo de aneurismas son los aneurismas infecciosos o micóticos, son bastante raros. Se ha visto que se encuentra aproximadamente, corresponden entre el 2 entre el 2 y el 4% de los aneurismas cerebrales. Es mucho más común en las infecciones tipo endocarditis infecciosa por estos microorganismos que están acá, el Streptococcus viridans y el Aspergillus. Eh, el VIH es un factor que juega un papel súper importante también. Se ha visto que los pacientes que tienen VIH aumenta el riesgo bastante alto de desarrollar aneurismas, específicamente estos
infecciosos. Estos, a diferencia de los otros, tienden a ser múltiples y tienden a encontrarse muy, como en las ramas muy distales. Generalmente se dan por embolias sépticas de las pequeñas ramas arteriales que van a causar pues una necrosis local de la íntima, va a causar inflamación y finalmente pues va a producir los aneurismas. Como les mencioné, son súper raros y es importante saber que los pacientes con VIH tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar también los aneurismas intracraneales. Entonces acá precisamente estamos viendo esa angiografía por sustracción digital, en el cual vemos cómo se ven como todas estas prominencias o todos estos aneurismas en todas las ramas distales que corresponden pues con estos aneurismas infecciosos. Acá le hacen pues como un acercamiento a eso y vemos ese comportamiento que está súper, son unos aneurismas que se presentan súper leves al polígono de Willis. Importante saber que estos aneurismas, como son de esas ramas tan distales, tienen muchísimo riesgo de ruptura. Entonces, digamos que son como las características más típicas, que son distales, que son múltiples y que pues tienden a asociarse, tienen un riesgo de ruptura súper alto. Los otros son los aneurismas traumáticos, pues acá vemos bastante de eso. Corresponden al 1% de todos los aneurismas. Sin embargo, es importante saber que a diferencia de los otros, los tipos de aneurismas que son más comunes en la población pediátrica. Se ha visto que pues, corresponde entre el 5 y el 15% de los aneurismas en niños. Generalmente la mayoría son pseudoaneurismas. Se ha visto que hay como dos mecanismos por los cuales se pueden producir. Uno son por lesiones penetrantes que tienden a ubicarse más que todo en la región frontal, en la región temporal y en la base del cráneo. Y los otros son por lesiones cerradas que tienden a asociarse mucho más en la arteria pericallosa, en la cerebral posterior y en la cerebelosa superior. Entonces acá estamos viendo una paciente de 23 años con una herida de bala pues en el cráneo. Acá estamos viendo una tomografía en una proyección axial en donde observamos esta contusión temporal, temporal izquierda. Y lo otro es que ellos decían que, pues como que el diagnóstico claro de esta parte, no, mentira, no, ay, me estoy equivocando, qué pena. Entonces, este paciente es una tomografía en un plano axial que muestra una contusión, esta hiperdensidad aquí en la región temporal izquierda con estos foquitos hiperdensos que corresponden pues como a fragmentos óseos adyacentes y vemos como en el control se forma pues hay un aumento del tamaño de este sangrado y en la angiografía por sustracción vemos cómo existe esta lobulación o este pseudoaneurisma que se localizaba pues en el lugar de pues en la región temporal izquierda que correspondía pues con ese aneurisma traumático que se desarrolló acá. Los aneurismas oncológicos son extremadamente raros, corresponden al 0,1% de los aneurismas cerebrales. Generalmente se da por invasión directa tumoral o por émbolos de células neoplásicas. Generalmente estos infiltran y destruyen la pared del vaso y estos aneurismas no se asocian con todas las entidades oncológicas o neoplásicas, sino que hablan estrictamente del mixoma cardíaco, del coriocarcinoma, de los carcinomas broncogénicos e indiferenciados. Entonces acá les traje pues como un símil o no, como una comparación entre los aneurismas saculares y los no saculares. Como les mencioné o como hemos visto, pues los saculares también tienen esa forma, pues se caracterizan por esa forma de valla en el cual pues tienen ese cuello que depende pues de la pared del vaso principal y el saco. El cuello tiende a ser más estrecho que el saco, digamos que esa es como la morfología clásica de los saculares. Las otras formas que podemos encontrar son las fusiformes, en el cual hay una dilatación de los dos extremos del vaso. Entonces nos da como esta morfología que algunos lo describen como en morfología en salchicha.
Y los pseudoneurismas generalmente son unas prominencias o unas lobulaciones de una pared o de un hemisferio de uno de los vasos, como lo podemos observar acá. Entonces, algunos como pues datos puntuales, los aneurismas oculares son los más comunes, tienden a ser adquiridos y no tanto congénitos. Generalmente, como hemos hablado, tienden a localizarse en las bifurcaciones arteriales o en las curvas acentuadas pues, del polígono de Willis, mientras que los aneurismas no saculares pues tienden a ser mucho, pues poco frecuentes. Estos pueden surgir en cualquier localización de las arterias, generalmente pues en la parte de los troncos. Sin embargo, pues la patogénesis tiende a ser similar con las dos teorías que explicamos anteriormente. Pueden ser estos tipos que fue los que hablamos y tienden a localizarse de forma periférica por fuera pues del polígono de Willis. Estos son cuadritos, pues, resúmenes de los aneurismas oculares. Creo que ya hemos, pues, desglosado como bastante de las características de esto. Ya hablamos de algunos conceptos generales, también de la localización, pues, que tienden a ser mucho más en la circulación anterior y no tanto en la posterior. Y pues también hablamos del tamaño, de cómo se clasifica según el tamaño cómo se clasifica según el tamaño de estos aneurismas. Eh, pues esto como corresponde a lo mismo, pues también hace parte como de toda la parte de las características de los aneurismas oculares que pues ya lo hemos hablado, siempre es esa morfología en el cual vemos un cuello que depende como del vaso de origen y hay una prominencia que corresponde con el saco que debe de ser menor, su diámetro debe ser menor del cuello. Entonces nos da esa morfología como sacular o en valla que lo mencionan. Los aneurismas fusiformes, ya estamos hablando, pues ya lo estamos clasificando según su morfología, entonces son lesiones de segmentos largos con forma de salchicha, a diferencia de los saculares que son redondos. Estos tienden a ubicarse mucho más frecuente en la circulación posterior, a diferencia pues, de los saculares que en la circulación anterior y pueden ser ateroscleróticos o no ateroscleróticos. Entonces acá precisamente estamos viendo pues una imagen, esta es la reconstrucción 3D. Vemos cómo existe una dolicoectasia de estas arterias vertebrales bilaterales y cómo existe esta prominencia del vaso, la cual pues afecta ambas paredes del vaso que corresponde pues con un aneurisma fusiforme. Entonces, para que nos grabemos pues esta morfología corresponde a fusiforme como morfología en salchichita. Entonces, hablamos de que hay unos aneurismas fusiformes ateroscleróticos y no ateroscleróticos. Entonces, generalmente, pues también se conocen como dolicoectasias aneurismáticas. Tienden a encontrarse también mucho más en la circulación posterior, siendo más frecuente en la arteria basilar. Y pues esta ectasia tiende a ser por esa aterosclerosis avanzada que se puede evidenciar en las arterias, pues en las arterias cerebrales. Entonces, ¿qué vamos a ver en la tomografía? Pues vamos a ver esos cambios ateroscleróticos pues severos que van a estar presentes en esta etiología. Vamos a ver ese vaso que se encuentra alargado y dilatado con esa morfología en salchicha. Usualmente podemos encontrar calcificaciones murales y estos aneurismas también pueden presentar trombosis. En la resonancia, pues vamos a ver lo mismo anteriormente mencionado, pero pues pues en esta modalidad de imagen. Entonces acá precisamente estamos observando esto. Este es un paciente de 57 años de edad con una historia de hipertensión arterial pues de larga data en el cual observamos que hay un aneurisma fusiforme que es este de acá en la punta de la arteria basilar y vemos también cómo existe como esa dilatación corresponde acá como esa dilatación o esa ectasia de las dos arterias vertebrales antesito de que se unan para formar la arteria basilar. Entonces es importante saber que esta es pues como la localización más frecuente de este tipo de aneurismas y aquí en la resonancia estamos viendo el mismo paciente en el cual pues se ve también esa dilatación fusiforme característica de esta entidad
Y este paciente en particular, pues, tiene la presencia de este trombito, que es lo que estamos observando acá, que es, digamos, un hallazgo esperable en este tipo de aneurismas. Los otros son los aneurismas fusiformes no ateroscleróticos. Entonces, estas son dilataciones fusiformes en ausencia de enfermedad aterosclerótica. Generalmente se asocian con trastornos vasculares del colágeno, como en algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. También se ha visto asociado en infecciones virales, como lo es la varicela. Y vuelvo otra vez acá a jugar, el VIH es un factor súper importante, vasculopatías hereditarias y en la neurofibromatosis tipo 1. Estos tienden a ser múltiples y tienden a encontrarse, a presentar una distribución muy similar tanto en la circulación anterior como en la circulación posterior. Digamos que tienen como una relación muy similar. Y este, a diferencia pues del aterosclerótico, como sabemos, pues tiende a presentarse con mucho más frecuente en los pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver esa dilatación tubular en morfología pues fusiforme u ovoidea en ausencia de aterosclerosis generalizada. Entonces acá estamos viendo un angioTAC en MIP, un paciente con VIH positivo, 25 años, con antecedente de eventos cerebrovasculares previos. Entonces acá lo que estamos viendo es este aneurisma fusiforme en ambas arterias carótidas internas distales, predominantemente pues en el lado izquierdo. Y pues acá en la resonancia, es la resonancia pues del mismo paciente. Vemos cómo pues, presenta esta trombosis, esta pérdida del vacío de señal en T2. No, pérdida, sí. Con- Y pues vemos esta área de encefalomalacia temporal derecha por su antecedente de sus infartos anteriormente. Acá pues vemos la reconstrucción 3D de ese paciente, que pues vemos esas dilataciones o esos aneurismas fusiformes en ambas arterias carótidas, en ambas arterias cerebrales medias, que es lo que observábamos pues aquí en esta imagen, en las carótidas internas. Ujú. El otro tipo de aneurisma, este pues es un aneurisma que la verdad como que conocemos poco, tendemos a confundirlo, o bueno, es como muy parecido a los pseudoaneurismos en realidad. Es un subtipo poco común pero potencialmente letal de los pseudoaneurismos intracraneales. Corresponde al 1% de los aneurismas intracraneales. Este generalmente tiene una forma, es una bolsa, la cual es poco profunda como lo podemos observar acá. Sin embargo, tiene una base ancha. Él tiene una localización como bastante típica, que es en la arteria carótida interna, en su segmento o en su segmento supraclinoideo. Generalmente son pequeños. Y lo otro es que este tipo de aneurisma tiende como el riesgo de ruptura es súper alto, porque solamente está compuesto por una de estas capitas. Entonces, esto lo hace pues sumamente pues como peligroso por su alta frecuencia pues de romperse. Este pues tiene un comportamiento mucho más agresivo, a diferencia de los saculares. Por lo que lo mencioné, que pues no está compuesto por todas las capas de las paredes arteriales, sino que solamente de una. Entonces el riesgo de sangrado intra y extraquirúrgico es súper alto. Incluso se ve que corresponde al 50% de los casos. Y también es que su morfología, en el cual observamos que tiene pues una base ancha, pero no es como tan amplio, pues lleva a que se dificulte también su tratamiento endovascular. Y pues vemos como pues se utilizan como otro tipo de, de opciones terapéuticas. Entonces, esta es una paciente una paciente de 38 años de edad, que presentó un dolor, una cefalea caracterizada como el peor dolor de su vida. Entonces, acá estamos viendo pues toda esa hemorragia suprarachnoidea que se encuentra localizada en las cisternas
de la base y cuando a esta paciente le hicieron la angiografía por sustracción, encontraron esta imagencita que vemos que es una lobulación como de solamente una pared de la arteria que corresponde a este tipo de aneurisma en morfología pues en ampolla, que pues como vemos entonces no es como tan ancha, pero tiene una base larga. No sé si como que me entiendes, sí. Los pseudoneurismas entonces son bolsas o dilataciones anormales de las arterias que están únicamente limitadas por la túnica adventicia. Entonces esto también va a llevar a que exista pues un riesgo súper alto de que se pues de que haya rotura de esta entidad. Esta diferencia de las otras tiende a asociarse mucho, mucho con el trauma. Digamos que es como la primera causa de los aneurismas. Es muy raro encontrarlos de forma espontánea y otras causas que también se asocian son las infecciones, las drogas y las neoplasias. Importante saber que a diferencia, digamos, de las saculares, en los pseudoneurismas hay una ausencia del cuello. Y lo otro es que estos aneurismas tienden a presentar como un llenado bastante rápido. Entonces, digamos que pues lo característico es que a estos pacientes se les hace una imagen y digamos que tiene algo de sangrado y se les hace el control y el sangrado ha crecido mucho más. Entonces, como que uno de los hallazgos que lo hacen sospechar mucho a uno este tipo de entidades es eso, como que en el control ese sangrado que se veía ahí aumentó muchísimo de tamaño. Entonces, cuando nos enfrentemos con este escenario, pues es importante pensar en un pseudoaneurisma. Entonces, acá precisamente estamos observando un aneurisma, entonces vemos eh, un pseudoaneurisma, qué pena. Estamos viendo este pseudoaneurisma en la arteria pericallosa anterior, el cual pues vemos como esta lobulación que se ve mucho mejor acá en la parte, en el plano sagital, pues que es característico que generalmente es en una de las paredes de las arterias y pues no presenta cuello. Este aneurisma, pues acá decía que se había producido como por una lesión penetrante contra la os intrahemisférica y justo pues se desarrolló ahí ese aneurisma, pseudoaneurisma. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de esta entidad es difícil, tiende a ser pues como un hallazgo incidental. Los pacientes tienden a presentarse asintomáticos. Digamos que hay como dos escenarios en los cuales podemos pensar en esto. Es cuando los pacientes pues presentan estas roturas y causan pues esta hemorragia supraracnoidea y lo otro son esos aneurismas que tienden a ser los fusiformes que empiezan a crecer tanto que empiezan a causar como más bien síntomas como compresivos de las estructuras adyacentes. Entonces, pues por eso es tan importante el rol pues de las imágenes en cuanto a la detección, el diagnóstico y fundamentalmente pues también el planeamiento quirúrgico. Y generalmente pues la primera imagen con la que uno se encuentra es una tomografía simple, la cual pues es bastante útil para el diagnóstico de las hemorragias supraracnoideas. Importante saber que, pues digamos que el diagnóstico de la hemorragia supraracnoidea se da más o menos como el 100% en las tomografías simples. Sin embargo, es importante saber que a medida que la hemorragia supraracnoidea bueno, que el tiempo va aumentando, eh, pues como este diagnóstico tiende a disminuir por la distribución pues, de la hemorragia supraracnoidea. Entonces es bastante útil en las primeras 8 horas. Después de ahí, pues empieza a bajar. Entonces la AJA nos recomienda que debemos reportar 5 cosas. Lo importante es, independientemente del número de aneurismas, todos deben de ser descritos de forma separada. Entonces el domo debe ser medido en 3 planos ortogonales. Ahora miramos cómo. Ellos dicen que ojalá o no, pues que se tiene que dar la medida en milímetros y que es importante la utilización de reconstrucciones de alta resolución. La ubicación es también súper fundamental, siempre hablando del origen
pues, de dónde se origina, o sea, de cuál es el vaso, la arteria pues principal o la rama más cercana. Y lo otro es la orientación con referencia a la línea media, si está a la derecha, izquierda, si es anterior o posterior, superior, inferior, medial o lateral. Y el otro importante es la relación del domo-cuello. Como les mencioné anteriormente, esta relación nos va a favorecer bueno, va a favorecer a los radiólogos intervencionistas a decidir si escogen entre una opción terapéutica o otra. Importante, pues, conocer lo de los 4 milímetros del tamaño del cuello, que pues a ellos les viene a jugar bastante importante, y también que las relaciones tomo-cuello mayores, que, no, que sean de 2 a 1, también es importante reportarlas porque también va a cambiar el manejo endovascular. Ujú. Y, no, y también del tratamiento, porque puede ser o coils o clips. Entonces, pues, porque pero pues igual es tratamiento. Entonces digamos que entonces esta es pues la medida que la AJA nos recomienda realizar, entonces medir el cuellito y medir pues toda la parte del saco y pues calcular esa proporción, porque va a ser pues bastante útil para el tratamiento. Hay una escala que es la escala de Faces. Lo que hace es calcularnos el riesgo de ruptura de los aneurismas. Entonces, obviamente, a mayor puntos, pues mayor riesgo de ruptura. Pues como para que lo tengamos ahí a la mano. Yo la verdad no he visto pues, que lo utilicemos como diariamente, pero pues chévere como conocerlos. La hemorragia subaracnoidea aneurismática tiene una mortalidad del 50%, como vimos, digamos que es una de las causas más comunes de las hemorragias subaracnoideas no traumáticas. Las complicaciones son el vasospasmo, el cual se ve en el 15 al 30% de los casos, la isquemia, hidrocefalia, resangrado y convulsiones. Estas son las localizaciones, pues, como mucho más frecuentes de esas hemorragias subaracnoideas aneurismáticas. Y pues, es un cuadrito resumen de los tipos de tratamiento que tenemos a disponibilidad en este momento. Entonces, pues cada uno de estos tiene como sus ventajas y sus desventajas. El clipaje que pues no lo ponen los radiólogos intervencionistas, sino que los neurocirujanos. Entonces, pues usualmente se prefiere en los aneurismas que tengan una morfología compleja y ubicación distal. O sea, digamos que el tratamiento de elección son los coils. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con bueno, cuando se enfrentan con esos aneurismas que tienden a tener un cuello tan amplio, pues obviamente los coils no es una opción, por lo cual pues toca recurrir como a pues a otros tipos de tratamiento. Hay unas tasas altas de oclusión completa y oclusión pues favorables a largo plazo utilizando el clipaje. Sin embargo, sus tasas de complicaciones son bastante altas. Los coils, pues es el tratamiento más común, es el ideal, lo hacemos nosotros, pues los radiólogos intervencionistas. Eh, Importante, acá juega un papel pues muy importante la relación del domo y el cuello, y pues tanto la relación como la longitud del cuello, teniendo como punto de referencia los 4 milímetros. Esto lo que va a hacer es que va a favorecer una trombosis rápida y una oclusión casi inmediata de los aneurismas. Entonces digamos que eso pues es bastante favorable. Sin embargo, ¿qué nos juega en contra? Pues primero que todo como el tipo de aneurisma que tenga el paciente, y que hay un aumento, o que ha visto que tiene más tasas de recurrencia que los otros, y que también requiere una mayor vigilancia y con mayor frecuencia. Las otras herramientas que tenemos es la desviación del flujo. Entonces es como colocar un stent que lo que va a hacer es redirigir el flujo el flujo sanguíneo, y como que lo que hace es como que aparta o saca pues ese aneurisma, y finalmente lo que va a ocasionar es que va a haber un estancamiento de flujo y una trombosis dentro del aneurisma, y va a promover una endotelización. ¿Qué tiene en contra sí, en contra este tratamiento? Es que no tenemos un resultado inmediato, que tiende a ser
mucho más prolongado de los meses, porque lo que busca es precisamente como todos estos cambios eh, que van a favorecer pues como esa trombosis y el tratamiento pues de eso. Una tasa de oclusión bastante favorable de los 5 años del 95%. De estas son las imagencitas, pues es como un stent, entonces lo colocan a lo largo del vaso y van a, pues como a evitar a excluir el aneurisma. Y el otro es la interrupción del flujo intrasacular, entonces lo que van a hacer es que van a posicionar un dispositivo que tiende a ser este dispositivo tiende a ser mayor que el aneurisma y prácticamente lo que busca hacer este dispositivo es lo mismo, un estancamiento de flujo y una trombosis dentro del saco. Sin embargo, pues este se coloca o se orienta a lo largo del vaso, mientras que este es un dispositivo que va directamente al aneurisma. Este, al igual que la desviación del flujo, pues no tenemos un resultado inmediato, sino que también tarda pues varios meses como en hacer su efecto. En cuanto al seguimiento, entonces el seguimiento inicial es entre los 6 y los 12 primeros meses después del diagnóstico, seguido pues posterior a esto va a tener un seguimiento anual o cada 2 años, una vez se documente pues que haya ya estabilidad y se deben de realizar neuroimágenes no invasivas entre 5 y 10 años después del tratamiento para identificar pues la formación de nuevos aneurismas o evaluar pues la oclusión persistente del aneurisma que fue tratado. Estas fueron las referencias utilizadas. Gracias.